Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ISDE por acogerme. Muchos de los que están aquí son miembros de la Asociación Héroes de Cavite y entonces estoy convencido de que habrán ido muchas presentaciones a muchos sitios. Pero ¿cuántas han ido ustedes a escuelas de negocio? A ninguna, ¿verdad? Esta es la primera, ¿no? Entonces dice mucho ya de la institución y por eso me hace especial eh, ilusión presentarla aquí, porque este es un libro de liderazgo. Y esta escuela de negocios está liderada por un líder, que es Juan José, que cuando yo vengo aquí le presento mezclar biotecnología con derecho, en vez de mandarme directamente a psiquiatría, le digo a psiquiatría, dice, Martín, o sea, que no, churras con merinas, no. Pues me dice, no, no, pues muy interesante, te apoyamos y vamos ya por la tercera edición, más el premio. Entonces, yo creo que me hace especial ilusión presentar esta en ISDE. Y el primer mensaje que quería mandarles es que el mundo empresarial, el mundo de la abogacía, el mundo está un poco de espaldas del mundo cultural. Es decir, necesitamos, y Héroes de Cavite necesita el apoyo y el mecenazgo de las empresas para llevar a cabo esta difusión de la historia de España tan excelente que están haciendo. Eso para empezar. Mi segundo agradecimiento es obviamente para Héroes de Cavite, para Miguel, me ha atendido fenomenal. Es una asociación, en mi opinión, de las que más está haciendo por España. Es una asociación, yo diría, de patriotas españoles. Bueno, yo no estoy en todos los grupos porque si no, pues me dedicaría mi vida a seguir todos los grupos de Cavite Barcelona, Cavite Pozuelo, Cavite Logroño. Es una lista tremenda, pero muchas gracias a todos por venir y enhorabuena por la gran labor que estáis haciendo, Miguel. Muchas gracias. Luego, pues, obviamente, las personas que me han presentado dirán, bueno, ¿y por qué ha elegido Martín a una amiga, obviamente, ante todo, que es Pilar, y Alberto, que son amigos, pero que son dos personas diametralmente diferentes? Pilar es una gran ejecutiva, que también, pues obviamente, pues como bien explicado, dice, bueno, ¿y qué pinto yo siendo una de las mejores directivas del sector biotecnológico hablando sobre la Armada Española y el liderazgo? Pues lo he hilado muy bien y tiene el sentido. Estamos hablando de liderazgo. Y la mejor manera de aprender liderazgo es a partir de la historia. De hecho, entre las cosas que no sé si Alberto sabrá, es que Baltasar Gracián, en su Arte de la Prudencia, es un manual básico en los MBA en Estados Unidos. Y eso es español. Entonces no hay que leerse muchas más cosas. Es decir, en el Quijote, pues es un libro en el que se aprende muchísimo de todo. Por cierto, que Cervantes estuvo embarcado a las órdenes de Álvaro de Bazán y Lope de Vega también. Ese era el nivel de nuestros soldados, ¿no? Entonces, por eso he elegido, digamos, la parte empresarial, porque yo no soy de formación un historiador al uso. Yo soy abogado de formación y mi formación es jurídica. Entonces, ¿por qué me meto a explicar el libro? También lo contaré. Y luego he invitado a Alberto. Alberto tiene un perfil diferente. Alberto es técnico de administración civil del Estado, ¿verdad, Alberto? Es un funcionario de nivel, está en el Consejo de Estado, creo, estás ahí. Y también está librando iba a decir el pobre, pero tengo que decir el rico, porque es rico en virtudes, pues les animo también a leer sus libros, pues contra la leyenda negra, contra los hispanobobos que llama él, que yo creo que es el papanatismo, y luego hablaremos de la película. Pero bueno, entonces Alberto es un gran intelectual, es una persona que generosamente pues está luchando contra la leyenda negra. Y el primer mensaje es este, es decir, ¿por qué un abogado, una persona un empresario como yo, que fundó una escuela de negocios en el año 99, escribe un libro de historia? Bueno, pues muy sencillo, porque, lo hablábamos antes, yo estuve preparando oposiciones a la carrera diplomática al acabar mis estudios de Derecho, y la oposición a diplomático es muy bonita, porque tienes un cuarto, casi son 250 temas, pero tiene muchísima historia, con lo cual tenía que estudiar unos 50 temas de historia, con lo cual ahí fue donde realmente empecé a estudiar historia aparte de lo que era mi formación jurídica. La razón por la que yo escribo este libro es un acto de
rabia. Es un acto de rabia, así, de rabia pura y dura, y de indignación cuando, por azar, visito el Palacio Luis del Marqués, que también ahora les voy a poner deberes porque estamos en una zona de negocios. ¿Cuántos de ustedes, si son tan amables, no conocen el Palacio Luis del Marqués, que es el archivo de la Marina? Que levanten la mano, por favor. Bueno, pues primera, yo me brindo a contratar un autobús porque he llevado a mis alumnas a enseñarles el Palacio del Luis del Marqués. Es el palacio renacentista más importante y único que hay en España de estilo genovés. Entonces vamos a empezar por otra atribución también de Álvaro de Bazán, que era una gran amante del arte. A todo lo que hemos hablado de incorporar la armada, de innovación, de traer los mejores sistemas de navegación, de inventar la fragata, de ser un gran estratega, vamos sumando. Y encima se trae a los mejores pintores genoveses para que le hagan un palacio que es una maravilla y que es en la actualidad el archivo de la Marina, que está cedido por el Marqués de Santa Cruz, Álvaro Fernández de Villaverde, que es el descendiente. Me acuerdo que cuando le vi, me invitó le dije que ha sido el libro, me invitó a su palacio en San Bernardino, en la Plaza España, y cuando le vi, digo, anda, estoy viendo al descendiente de Álvaro de Bazán, ¿no? Y bueno, me enseñó los fanales que tenía de los trofeos de la guerra de Lepanto, su espada y las llaves de Túnez, como el que te enseña un llavero, ¿no? Las llaves de Túnez. Entonces, pues obviamente es lo que decía, es decir, España es un país que realmente tiene una historia impresionante, una historia objetiva, ¿no? Yo me acuerdo de un tuit que me mandaron hace poco en el que la Armada de Colombia, pues con gran alharacas, celebraba su segundo centenario, ¿no? Con grandes honores, ¿no? Y yo veo el tuit y digo, bueno, ¿y estos? Cuando nosotros 300 años antes estábamos peleándonos, y se lo digo a mis estudiantes iberoamericanos, o sea, imagínense ustedes que Colombia está ahora mismo celebrando que tiene 200 años de armada con grandes honores y nosotros 300 años antes estábamos defendiendo a Europa de una invasión. Entonces, esto es una responsabilidad. Yo les agradezco mucho a ustedes que un día de junio caluroso a las 7 hayan hecho el esfuerzo de venir. Eso ya indica a ustedes mucho de ustedes. Pero realmente yo he dedicado 4 años de mi vida, 4 años, la mayor parte de mi tiempo libre, obviamente no veía la televisión, compaginándolo con mi actividad como empresario, que obviamente pues es dura, y Juan José como director sabe que una escuela de negocios lleva mucho trabajo, o cualquier responsabilidad, bueno, pues tiempo libre durante 4 años escribiendo este libro. Lo mejor del libro, humildad aparte, es la bibliografía. Si pueden ver la bibliografía, si a ustedes les interesa Lepanto, pues tienen lo que leí yo. Yo estudié fundamentalmente en el Ateneo de Madrid, que era socio, porque, como saben ustedes, el Ateneo de Madrid tiene la mejor biblioteca de España en el siglo XIX. Y había mucha en el año Álvaro de Bazán nace en 1526 y muere en 1588. Entonces, en el cuarto centenario de su muerte, en 1888, hubo bastante bibliografía. Y esa la pude consultar en el Ateneo de Madrid. Y luego también en el archivo de Simancas. Vamos a ver, ¿ustedes sabían que España tiene el mejor archivo del mundo del siglo XVI? No sé si lo sabían. ¿Ustedes sabían que ustedes ahora mismo se van, como he estado yo, en Simancas, leyendo textualmente una carta de Álvaro de Bazán a Felipe II? Es la sensación, sin entrar en otras circunstancias vitales que también me han podido llevar al éxtasis, con perdón. Es un éxtasis impresionante el ver, tener en tus manos, con guantes y mascarilla, viendo una carta de manuscrita. O sea, cualquier documento que ustedes quieran consultar, cuántas vituallas iban en los barcos de la conquista de las terceras, lo tienen ustedes todo. Porque Felipe II era muy exhaustivo y porque éramos la primera potencia. Está todo en Simancas, sobre todo siglo XVI. A partir de lo que está en el archivo del Viso del Marqués es a partir del siglo XVIII. Pero junto con el Vaticano, que tiene un archivo muy bueno, del siglo XVI, como ven ustedes en Estados Unidos, pues no va a haber en Washington un archivo del siglo XVI, ¿no? Porque estaban todavía, que no estaban ni colonizados, ¿no? El otro día me contaron una anécdota muy graciosa y dicen que nosotros hemos sido el único país del mundo que ha tenido el Pentágono, el Congreso y la Biblioteca Nacional en un sitio que es en el Escorial.
¿no? O sea, en el siglo XVI, pues imagínense, desde el Escorial se manejaba el mundo entero. Entonces, ¿por qué he escrito este libro? Por indignación. Por indignación de que los españoles, como bien ha dicho Pilar, no reconozcamos a un héroe que en cualquier país del mundo sería una persona mucho más conocida de lo que es. Por ejemplo, Nelson. Nelson es un conocido. Yo les diría que los españoles conocen más a Nelson que a Álvaro de Bazán. Cuando Nelson, como saben ustedes, fue derrotado en Santa Cruz de Tenerife. O sea, perdió. Y Álvaro de Bazán, que efectivamente antes me decía Miguel, lo hablábamos, Martín, creo que te has equivocado. Tenías que haber puesto a Álvaro de Bazán el mejor marino de la historia de la humanidad. Pero obviamente, bueno, he estado moderado y he dicho que es el mejor marino de Felipe II. Pero efectivamente, díganme ustedes algún, no ya marino, sino militar que no haya sido derrotado. Por ejemplo, Rommel, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que Rommel fue un gran militar. Rommel perdió batallas. Napoleón, vamos, Napoleón perdió de todo. Acabo de ver una película sobre Napoleón, o sea, no más que ver películas de héroes que no son españoles. Y encima no sacan la parte de la lucha española contra Napoleón. No sé si han visto ustedes la película. Sí, sí. Entonces, es que es realmente indignante. Entonces, esta indignación es mi gasolina para editar el libro. El libro, esta es ya la tercera edición, ya con una editorial muy potente como es Rial, para la que quería agradecer pues que tiene distribución. También decirles una primicia, y es que se acaba de agotar la primera edición, o sea, ya vamos por la cuarta edición, la segunda con Rial, pero me comentaba Santiago Arraiz, el director de Rial, que Rial recibe 150 manuscritos mensuales para publicar y publica uno. O sea, es una editorial muy buena, es la excelencia. Son los líderes en poesía, el premio Adonais, por ejemplo, de poesía, el mejor premio lo da Rial. Son la excelencia. En el Corte Inglés, por cierto, presenté el libro en el Corte Inglés y los de Rial dijeron, la verdad que no hemos conocido a ningún autor que haya conseguido presentar este libro en el Corte Inglés. O sea, que también es cierto que hay que moverse con estas cosas y hacer presentaciones y moverlo y difundirlo. No sé si estoy mezclando mucho, pero bueno, al final es el motivo por el que escribo este libro, es para dar a conocer una divulgación. Obviamente, como saben ustedes, el porcentaje que se lleva un autor de un libro es irrisorio, o sea, esto no se hace por dinero. Si yo hubiera facturado a ISDE todas las horas que hubiera dedicado a escribir este libro, pues ahora mismo estaría jubilado en Marbella o en el chalet este que tiene Ábalos, que se ha descubierto hace poco, ¿no? Entonces, lo que sí les quiero decir es que es un libro de liderazgo. Hay una línea, no sé, muchos de ustedes serán profesionales, les voy a decir un pequeño secreto. Nos acompañan entre ustedes, están mezclados, los dos premios nacionales de España de Management. Don José María Gasalla, que quiero que salude, y don Juan Carlos Cubeiro, que son los máximos. Gracias a los dos por venir, porque dice mucho de vosotros, y son marca España además, porque están todo el rato dando conferencias, y son autores que utilizan, en el caso de José María, la confianza, en el caso de Juan Carlos, el talento. Juan Carlos tiene libros sobre Shakespeare, tiene libros de historia también. Entonces hay una corriente de management, una corriente empresarial que utiliza, por ejemplo, Javier Fernández Aguado, que también es un autor muy conocido, que utiliza la historia para enseñar liderazgo a los directivos. Entonces, este es un libro que sería de obligado lectura, porque al fin y al cabo Álvaro de Bazán es un líder que combina tantas características que la que para mí casi la más importante es su amor por la cultura. Es decir, no es que ya sea bueno técnicamente, ¿no? Porque en la película de Napoleón no sale que Napoleón sea un gran amante del arte, ¿no? Pero Álvaro de Bazán, pues obviamente nos ha dejado un palacio impresionante en el Viso. Entonces, ese amor por la cultura para mí también es muy importante en un directivo, es muy importante en un líder, ¿no? Respecto al libro, me pongo a escribir el libro, me pongo en contacto con dos personas a las que quería agradecer. Magdalena de Pazis Picorrales, que es catedrática, algunos de ustedes la conocerán, catedrática de Historia Moderna de la Complutense, que es la mayor especialista sobre la Armada de Felipe II, es decir, es una persona, no como yo, que en mi tiempo libre me dedico a estudiar historia, sino que ella es catedrática con la tesis hecha sobre la política naval de Felipe II, como comprenderán, un libro que disfruté mucho, porque a mí también es cierto que a mí me sacan
de mi periodo, yo controlo mucho lo que es la vida de Bazán, 1526-1588. Esa es mi gran especialidad y bastante tengo. Pero claro, no me saquen qué es lo que pasa cuando fallece Bazán, ni antes, ni la Segunda República, ni Felipe V. Es decir, yo sé bastante, humildad aparte, de Bazán, pero bastante tengo con esto. También es cierto que te cambia la perspectiva. Por ejemplo, decirles que la base naval de Bazán estaba en Gibraltar. Eso es hiriente, ¿no? Cuando estás leyendo y te das cuenta que Bazán, que es el granadino, que tiene su base en Gibraltar y que ahora mismo estamos negociando, que no somos capaces de ponernos de acuerdo si son los llanitos y no sé cuántos, cuando una colonia española en el Reino Unido hubiera durado un minuto. Pues eso son cosas dolorosas, ¿no? Eso, entonces, con Bazán era la base naval española por excelencia. Entonces, les insisto, es un libro que determina una serie de rasgos que les voy a contar que debe tener un líder, ¿no? Teniendo en cuenta aquí además a dos maestros, bueno, supongo que muchos de ustedes sabrán también de liderazgo, pero no se dedican todo el día a estudiar liderazgo, que es un tema fascinante. Porque al final todo depende del líder, que no es lo mismo que gestione ISDE Juan José Sánchez Puig que lo gestione Pepito Pérez. Será mejor o peor, pero es muy importante quién está al mando de la situación. Quiero hablar, como bien ha dicho Alberto, de lo más importante del libro, creo que es la batalla de Lepanto, en 1571. ¿Por qué? Porque es la batalla, si ustedes ponen en internet cuáles son las batallas más importantes de la historia, la segunda batalla naval más importante de la historia es la batalla de Lepanto. Esto en Turquía está totalmente prohibido, o sea, no se estudia y no existe, lo han eliminado de la historia, lo han eliminado. Y entonces en Lepanto se habla también porque no podemos olvidar el tinte católico que preside esta acción española. La acción de Felipe II, un rey que para mí ha subido muchos enteros después de profundizar, tiene errores como todo el mundo. ¿Quién no tiene errores? Pues obviamente que se confundió, pero ahora explicaremos por qué, en mi opinión. Pero la acción de España estaba primero la Iglesia Católica y luego España. ¿Qué se nos había perdido a nosotros en Lepanto? Nada. Nosotros no tenemos un problema, nosotros tenemos un problema en Flandes, nosotros tenemos un problema en Portugal, sí, nosotros tenemos encima que toda América. Tenemos, ¿dónde está preso Cervantes? En Argelia, los baños de Argel, o sea, tenemos muchos problemas. Pero vamos, porque el Papa Pío V, en 1570, saben ustedes que todo se origina porque el Imperio Turco, por cierto, todas las cosas que más me ha impresionado fue la extensión geográfica del Imperio Turco, es decir, hay un epígrafe en el que enumero todos los países que en la actualidad conformarían el Imperio Turco. No sé si alguien lo tiene por ahí, luego lo leemos, pero va desde Croacia, por ejemplo, hasta Libia, Irán, toda Turquía, no sé si son 40 países actuales, es decir, un imperio muy fuerte. En 1570 lo que hace Turquía, o el Imperio Otomano, es invadir Chipre, que es católica, ajustician a Bragadino, que era el líder veneciano, y el Papa dice, los siguientes somos nosotros, porque nos van a arrasar. Bomba de relojería contra el nacionalismo. Este libro es un libro demoledor contra los nacionalistas eh, eh, no españoles, digamos, que yo los considero más patriotas, sino contra los nacionalistas periféricos vascos o catalanes. Primero porque los principales marinos eran o vascos o catalanes, porque el puerto de donde salen las naves españolas es de Palamós, porque los Oquendo eran todos vascos, porque el líder de la armada en la flota era Juan de Cardona, que era catalán. Entonces, váyase usted a Italia. Italia eso era, vamos a ver, teníamos Venecia, que era una república de Venecia. O sea, imagínense que en España hubiera existido la República Catalana de verdad, como Estado, más potente casi que el papado. La República de Génova, potentísima. Saboya, y eso era Italia. Luego estaban los estados pontificios, Nápoles, que era español, que es todo el sur,
y el milanesado que era español. Eso era lo que era Italia, que se conforma en el siglo XIX. Con lo cual creo que es demoledor porque demuestra, pero no con opinión, sino con objetivos de que nunca ha habido una nación catalana y nunca ha habido una república catalana. Sí ha habido una república veneciana, importantísima. Yo cuando vi la extensión de Venecia me quedé impresionado, todo el Adriático. A lo que vamos. El Papa Pío V, gran Papa, le pide, por favor, a Felipe II que le ayude porque él ve que después de Chipre van los venecianos y los venecianos les iban a invadir, seguro, porque la supremacía turca en el mar era impresionante. Los turcos nunca pensaron que iban a perder esta batalla. Y entonces el Papa pide ayuda a Portugal. ¿Y qué le dice Portugal? No. Pide ayuda a Francia. ¿Y qué le dice Francia? No. Y pide ayuda a la católica Polonia. ¿Y Polonia qué le dice? ¿Te mando una escuadra? Polonia le dice, no. ¿Quién es el único que le dice que sí? España. ¿Y cuánto aporta España? 50% de todo. ¿Y con quién se une? Con sus enemigos, con los venecianos. ¿Y con quién se une? Con sus amigos, los genoveses. ¿Y a quién ponen al mando? A Juan de Austria. ¿Juan de Austria lo ponen porque es marino? No, lo ponen porque es el hijo del rey. Y entonces, perdón, el hermano. Con lo cual tiene superioridad sobre el resto de la nobleza. Y voy a contar qué es lo que sucede. Una vez conformada esa gran entente, esa liga para parar a los turcos, hablamos del año 571, se reúnen en Mesina todas estas. La enemistad entre Venecia y Génova era impresionante, y la enemistad entre España y Venecia también. Y no sé si saben ustedes que ahí en Mesina se produce un incidente donde están las... Estamos hablando de una batalla en la que participan 100.000 personas. 100.000, con 20.000 muertos por cada uno de los bandos. O sea, una batalla, se dice que es una batalla terrestre en el mar, también. El mar no era azul, era rojo de la sangre que había, ¿no? Pero una de las cosas que me ha impactado de Bazán fue su capacidad para la diplomacia. Porque en Lepanto sucede que los venecianos tienen una riña, unos venecianos en un barco con los españoles, y entonces el veniero, el jefe de los venecianos, ajusticia al capitán que era español. Y entonces, a los oficiales que habían participado en esa resolución, sin tener en cuenta que la autoridad era de Juan de Austria. Entonces, el Estado Mayor, digamos, de Juan de Austria, que era Juan de Cardona, que era catalán, Marco Antonio Colonna, que era jefe de las escuadras del Papa, Juan Andrea Doria, a no confundir con Andrea Doria, que era el jefe de los genoveses, todos, incluso la Orden de Malta, que también participó, le dicen, no, Juan, esto es intolerable, usted ahí tiene que poner orden, vamos a por los venecianos y luego ya nos encargamos de los turcos, pero a usted le han faltado respeto. Estamos hablando que los estándares de honor no son precisamente los que existen ahora. ¿De acuerdo? Es decir, el nivel del honor del siglo XVI es muy distinto al actual, que es prácticamente inexistente. Yo solo lo veo en la Guardia Civil, por ejemplo, que dicen que el honor es mi divisa y es la mejor institución más valorada en España, por ejemplo. Perdonen que mezcle la Guardia Civil con Lepanto, pero bueno, soy así. Bueno, lo que les quería decir es que entonces ya cuando Juan de Austria está muy enfadado, dice, bueno, me voy a cargar a los venecianos primero, el único que interviene dice, Majestad, no se equivoque. Nuestros enemigos no son los venecianos, son los turcos. Aquí no hemos venido a pelearnos con nosotros cristianos. La prioridad absoluta es que esto sea un éxito y paremos a los turcos. Pero claro, esto parece sencillo, pero es muy difícil, porque es el único que lo dice. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo caliente, algo de que realmente la gente está enervada. Entonces, esa diplomacia y consigue convencer a todos, Álvaro de Bazán, para que se lleve a cabo. Lo único que se le pide a Álvaro es decir, mire, lo que hay que hacer es cambiar al jefe veneciano. Pide usted la división del almirante Veniero, que ponga a Barbarigo y seguimos. ¿De acuerdo? Porque muchas de las tropas, digamos, de los barcos venecianos, pues estaban rellenados con tropas de Pedro de Padilla, que era el jefe del ejército de tierra, digamos, de los infantes de los famosos tercios españoles, ¿no? No derrotados hasta Rocroi, por cierto. Entonces a mí esto me impactó.
Y luego la batalla. ¿Posibilidades que teníamos de perder la batalla? Pues casi todas. Luego un gran estratega, porque la idea de la mayoría de los que componían el Estado Mayor de la Armada de la Santa Liga era ir a Chipre a recuperar, y Bazán dijo que era mejor ir a Lepanto y en el Golfo y luchar ahí, que fue lo que se hizo. Y luego en la parte de estrategia, ¿no? En la estrategia que se utilizó en Lepanto es en forma de águila, un despliegue de águilas. Esa también fue diseñada por Álvaro de Bazán, y Álvaro de Bazán se encarga, entonces se despliegan, más o menos para que se hagan una idea, en el centro estaría Juan de Austria, en el ala derecha estarían los genoveses con Juan de eh, con el líder de los genoveses, Andrea Doria. Luego estaba en la avanzada Juan de Cardona, digamos, y en la otra parte la Orden de Malta, pero detrás estaba Álvaro de Bazán en la retaguardia. ¿Qué es lo que hacía Bazán durante la batalla de Lepanto? Lo que hizo fue acudir al socorro de cuando los cristianos estaban perdiendo. Entonces socorría, volvía, y así fue como se ganó la batalla. Es decir, estaba desde atrás socorriendo las armadas. La derrota de los turcos fue estrepitosa. Fue el mayor éxito, y yo también quiero lanzar lo que decía antes, ¿no? que realmente no es cuestión de hacer ucronías, pero si la civilización occidental cristiana hubiera perdido esa batalla, seguramente, imagínase, desarboladas totalmente las armadas venecianas, la armada del Papa, que tenía muy buena, la Orden de Malta, la española, pues obviamente los turcos podían haber avanzado y haber conquistado prácticamente mucho más territorio. Venecia, desde luego. Y eso es lo que quería resaltar como dote también de diplomático de Bazán. A todo eso hay que añadir capacidad de trabajo, formación, innovación, lealtad, patriotismo, sentido del deber, diplomacia, y luego también tuvo que ser muy diplomático con el duque de Alba, porque el duque de Alba tuvo... Bueno, eso es Lepanto, ¿les ha quedado más o menos claro? Y sobre todo esa parte de que es desconocida, que si no debe ser por Bazán, ni ganamos, ni... porque Juan de Austria no es un marino. Juan de Austria está ahí puesto porque es el hermano del rey, entonces todo el mundo le respeta, pero es como de Medina Sidonia. Juan de Austria no tiene ni idea de estrategia naval. Y esto es por hacer solamente, no estoy hablando ni de la rebelión de los berberiscos, año 68, de la liberación de Malta en el año 65, no estoy hablando de la batalla de Muros. Claro, yo que veraneo en Galicia y digo, bueno, voy a Muros, voy a ver dónde está aquí el monolito de la batalla de Muros, que fue impresionante contra los franceses. Bueno, pues todavía lo estoy buscando. O sea, no hay monolito ni nada. No sabemos que Muros, el padre, Guadalazón el Viejo, que pues, es una dinastía naval que sigue hasta nuestros días prácticamente, pues ya derrotó, aprendió mucho del padre. Entonces, fíjense ustedes cosas muy raras, ¿no? O sea, aparte de todo esto, gran visión, digamos, de amante de las artes, muy diplomático. Él importó un tipo de navegación que se llama l'escaiolo, que era bien innovado los italianos, con lo cual es innovación. Y es un personaje pues muy completo desde el punto de vista también con Alba. Les decía que fue muy diplomático porque Alba tuvo que, bueno, se luchó en la conquista de Portugal, por tierra iba Alba, y Alba era mucho más arrogante, mucho más despectivo, le echaba en cara a Bazán que había llegado tarde, y Bazán no hacía una cosa muy importante, que era, hacía corte, ¿no? Es decir, como saben ustedes, en la corte de Felipe II había como dos bandos, ¿no? Digamos, el bando del duque de Alba y el bando de los portugueses, que eran mucho más pacíficos, con el príncipe de Éboli, ¿no? Y él nunca entraba. O sea, yo creo que no, también gestión del tiempo, que es muy importante para los directivos, Juanjo. Es decir, pues es decir, ¿cómo es posible que una persona, aparte de tener 7 hijos, casarse 2 veces, hacer un palacio, poner a Tartejas y las primeras innovaciones del mundo en desagües, en no sé cuántos, traerse a los mejores pintores, que luego Felipe II se llevó el Escorial, los Peroli, todos los mejores, la élite?
en poco tiempo, del 26 hasta el 88. Eso que esa gestión del tiempo que nos preocupa mucho a los de management, pues también gestión del tiempo importante. Y quería acabar con una cosa muy curiosa de liderazgo, que es el rey don Sebastián de Portugal, que estaba como un auténtico cencerro, y que, pues para hacer muy corto el cuento, pues se va con toda la élite de Portugal a la batalla de Mazalquivir, pierde, y entonces se produce, hay una parte jurídica muy interesante, se produce un juicio para ver quién tiene derecho al trono de Portugal. Es decir, Felipe II no es ningún rey invasivo. Felipe II es un rey totalmente defensivo, que es que él demuestra en un juicio frente a los Braganza, frente al prior de Crato, que es el que tiene más derecho al trono de Portugal, y gana el juicio. Lo que pasa es que hay una parte de Portugal que no está a favor. Hay una división de clases. Por ejemplo, la clase alta estaba a favor, la clase baja no. Entonces hubo que hacer una conquista también muy dura desde el punto de vista. Entonces, nos ponemos en el año 1580, sumemos a lo que tenía España todo Portugal y nos encontramos con la máxima expansión del Imperio Español, que es España más todo lo que tenía Portugal, es decir, Brasil, Portugal, más las Azores, más todo. Y para acabar, y luego, pues, que nos da tiempo y nos deja aquí nuestro CEO, pues alguna pregunta o algún comentario. Solo quería hablar de lo que realmente a mí más me ha impresionado de Álvaro de Bazán. Y es algo que es muy importante en la vida, que es muy importante en management, que nadie hace y que es muy importante en liderazgo. Y es saber decir no. Para eso hay que tener unos atributos, que no voy a expresar una expresión soez para decirlo. Hay que tener muchos atributos para decirle a Felipe II que no. Porque la gente, como saben ustedes, cuando se entrevistaban con Felipe II, era tal la impresión que les producía que no articulaban palabra. Lo único que decía Felipe II es sosegaos, sosegaos. Porque el 99% de las visitas al rey no es como ahora, con la majestad que está como está. No. Sosegaos, sosegaos. Porque era Dios. Y entonces nos encontramos en el año 1588, Bazán preparando la armada. Ya le había dicho al rey cuándo tenía que intervenir, que en el 83, que estaba preparada, pero por motivos políticos y religiosos. ¿Por qué Felipe II? Que eso es muy importante, es que para entender la mentalidad. ¿Por qué Felipe II? No es porque estuviera mal informado, sino por motivos políticos. Lo que impulsa a Felipe II a determinar a combatir Inglaterra es el asesinato de María Tudor. ¿Por qué? Porque la reina de Inglaterra asesina a la reina de Escocia. ¿Ustedes se imaginan que un rey de España hubiera asesinado a una reina de Cataluña? ¿Se pueden imaginar esa situación? ¿Qué es lo que ha pasado en Escocia? Pues eso es lo que sucedió. Y en ese momento en el que Escocia pasó a ser protestante es, y esto Stefan Zweig lo ha escrito muy bien en su María Estuardo, que tiene una novela buenísima, no sé si lo han leído, sobre una biografía sobre María Estuardo, Stefan Zweig. Y en ese momento es por el que Felipe II se decide a invadir. Y aunque, pero claro, no le pregunta a Álvaro de Bazán, oye, don Álvaro, ¿qué le parece? Dice, don Bazán, mañana salga usted y me conquista. Pues claro, está acostumbrado, ¿no? Es una persona que le conquista todo, pues oye, me conquista como mandas a comprar el pan, pues oye, a ver, conquístame Inglaterra. Si lleva ganando todo. Pero Bazán le dice, no estamos preparados. Hay que ser muy valiente para decirle que no al rey. Pero además, con tranquilidad. Es que, no que salga, vamos a ver, majestad, no sé si me ha entendido, que no salimos. Y entonces, y no sé si esto lo saben ustedes, Felipe II manda a su jefe de gabinete, que es el conde de Fuentes, y le dice, conde de Fuentes, vaya allí, que yo creo que no ha leído bien la carta con las órdenes. Entonces llega el conde de Fuentes, que es el jefe Enrique de Acevedo, que era de Zamora, por cierto, y entonces llega allí y le dice, oye, que es que dice majestad que salgamos. A ver, Fuente, siéntese, mire, no salimos por esto, por esto, por esto. Necesito tantas vituallas, no sé cuántos, tantos bisoños, tantas vituallas, tantos barcos más, y cuando lo tengamos le dice a su majestad que salimos. Fuentes vuelve y le dice a que Bazán no sale porque no estamos preparados. Y en ese momento, por tifus exantemático, muere Bazán. ¿Qué descubrí yo? Que me hizo mucha ilusión.
investigando en Simancas, que Álvaro de Bazán, porque está ahí muy previsor, había puesto que si él fallecía, pusieran al mando a su hermano Alonso de Bazán, en vez de al Botarate de Medina Sidonia, que es igual que si me ponen a mí a dirigir la Facultad de Físicas. Y eso es la aportación histórica más importante que hago yo a la novela. En definitiva, no me quiero alargar más, perdón, he tocado dos capítulos como Lepanto y un poquito las cosas que más me han impresionado de él. Espero que disfrute con el libro y esto es también, pues no le voy a decir, un homenaje al fondo a España, nuestra gran nación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, autor. Turno de preguntas. Yo le puedo decir mi entusiasmo por el libro. Le van a dejar un micrófono para que conste en acta. Le felicito, señor Martín, porque creo que ha hecho un buen libro. Además, lo ha hecho para divulgar, para que los jóvenes, aunque yo creo que está bastante completo. Yo soy Juan Manuel Riesgo, también he hecho derecho. Al morir Francisco Elías de Tejada Espínola, que era marqués de Espínola, yo me encargué de la cátedra de Derecho y decía, tienes suerte, te has encargado de la cátedra Ambrosio de Espínola. Y soy historiador y doy clases en la Universidad de la Manuda de Túnez y explico mucho de estas cosas. Y algo de lo que ha escrito usted sobre Malta, que es el capítulo que más me interesa, pues lo voy a usar. Y creo que su libro no tiene, en lo que yo he leído, ningún defecto, pero sí hay algún matiz que yo creo que no es cosa suya. Por ejemplo, lo bueno que tiene Bazán es que, lo que ha dicho este señor, de que cuando España hace caso a Bazán, España triunfa. Y, por ejemplo, cuando se toma Malta, Jean de la Valette no es precisamente un gran caudillo militar y le da a Alonso de Bazán el hábito de la Orden de Malta, que era muy importante. Pero yo, en algunas otras conferencias, lo que he dicho es que si Malta, efectivamente, como todos sabemos, es cristiana, es gracias a esa gran victoria de España, donde el quebranto de los turcos es tremendo. Usted cita en el libro una frase muy buena de que apedreaban a cualquier cristiano que venía en Estambul porque todos los turcos en Malta habían tenido un tío, un sobrino, un hijo muerto. Entonces yo digo que la capital se tenía que llamar La Toleta por García de Toledo o La Bazana por Bazán, que si no Malta se hubiera perdido, o sea que están. Y usted en uno de los comentarios pues dice que en la discusión, porque le cuesta mucho a Bazán, tiene que pagar dinero, los comerciantes sevillanos que desde su base Gibraltar le debían todo lo que venía de América, discutían pagar dinero y lo tiene que pagar Bazán para socorrer a Malta. Y luego allí pues algunos dicen, no, vamos a atacar a Túnez. Hombre, a Túnez será algún sitio de la nación de Túnez que hoy conocemos, porque Túnez, como usted sabrá, era parte del protectorado español hasta 1574, ¿no? Y le quería hacer otro matiz, porque usted comenta la muerte de Dragut. Bueno, Dragut se le llama por Dragón, que es el piloto, el pirata que por cierto, eso es para una novela. Dicen que cuando está preso de los Doria, tiene amores con la nuera de Doria y que el nieto de Doria no es un Doria, es un Turgut o Dragut, ¿no? Bien. Y quería terminar con dos cosas. Yo soy compañero de promoción, bastante amigo de Eduardo Torres Dulce, y con él habló el gran director de cine Peter Bogdanovich y le dijo, señor Torres Dulce, quiero hacer una película sobre Hernán Cortés. Consígame todas las películas, malas y buenas, que haya en España sobre Hernán Cortés. Y Eduardo Torres Dulce le tuvo que contestar, lo siento mucho, señor Bogdanovich, pero en España no hay ni mala ni buena ninguna película sobre Hernán Cortés. Luego, lo que ha dicho este señor de que Bazán se merece realmente una película. Y otro tema fundamental, se discute mucho si van a Malta, porque el desastre mayor quizás de la historia de España, mucho más que el 98, es de los Helvets en 1560. Usted dice muy bien en el libro que Álvaro Sande quiere vencer en Malta para recuperar el desastre. Hay alguna fuente inglesa que dice 5.000 muertos, 18.000 prisioneros, claro, los galeates morían. Y llegaron a hacer los turcos, Turgut, que es el gran vencedor, una torre de cabezas humanas españolas, que no se quitó hasta mitad del siglo XIX por los franceses. Pero hay un detalle fundamental.
que el propio Turgut, que es el héroe fundamental, el que lleva todas las victorias turcas de esta época, muere, y usted no lo cuenta, claro, quizás no da tiempo, porque él intenta destruir los fuertes con San Telmo. Y como no los destruyen porque están muy bien construidos, baja el punto de mira. Hasta tal extremo que, claro, una de las balas de cañón rebota y le mata a él. Eso es lo que produce la desmoralización del ejército turco. Y esas dos victorias de 1565, que está Álvaro de Baja, y las de 1571, desarbolan por completo el poder turco. O sea, las últimas victorias, el Selim II, que llaman el Feroz, es porque lleva 500.000 hombres bordeando el Mediterráneo, porque ya no tiene barcos para construir. O sea que creo que usted ha escrito un gran libro, no tiene ningún fallo, porque estas cosas que acabo de comentar son matizables y la discusión de atacar Túnez, que sería la isla de los jefes, se lo hacen otros de pretexto. Y yo espero que los jóvenes lo compren y que tenga usted 5 o 6 ediciones, porque para eso Real le ha puesto un buen precio. No sé si por alusión el autor y algún No, comentario. solamente que, bueno, no he hablado de Malta por falta de tiempo, pero también en Malta también me parece que está bien puesta la Lo bala. explica bien, en el capítulo le da bastante importancia. Bueno, porque también es que es una detrás de otra. Yo he contado solamente, es que no he contado ni la conquista de Portugal. O sea, me he levantado un poquito a Lepanto y a los rasgos de liderazgo que me parecen importantes de Bazán. Lo que usted dice, pues obviamente, primero, Bazán lo que quería era conquistar a Argel, que no hacen caso. Punto número 1. Y punto número 2. España va, como siempre, a liberar Malta por altruismo católico, no, porque en Malta no se nos ha perdido nada. Una de las cosas que más me impactó, y es que Malta era un territorio que Carlos V le regala a la Orden de Malta, que como saben ustedes son unos comerciantes amalfitanos que se organizan para escoltar a los peregrinos que van a Jerusalén, y eso nace en la Orden de Malta, que por cierto yo le tengo muchísimo cariño porque también combatían y eran muy temidos por los turcos y siguen haciendo la gran social. De hecho, he dirigido una tesis este año a un alumno en Derecho sobre la Orden de Malta y la inmunidad diplomática que tienen, que es el único país que no es país y tiene embajada. Pues todo eso viene, y no sé si saben ustedes que Malta tiene la obligación de regalar un halcón maltés al rey de España todos los años en un acto que debería hacerse, que en Inglaterra pues se haría con una gran solemnidad, iría al rey, la embajada de Malta, y aquí no nos hemos enterado. Y yo le voy a poner otro deber, aparte de ir al viso del Marqués, y es que yo creo que ustedes, los que están aquí, pues son unos fenómenos porque están convencidos, son patriotas, y esto pues obviamente estamos todos de acuerdo. Pero lo que hay que hacer es divulgar, hacer proselitismo y todos, humildemente, un poco lo que he hecho yo. Es decir, oiga, vamos a hacer, si todos hacemos un poquito, pues se podrá. Mi humilde aportación es este libro. No me ha costado nada porque me lo he pasado fenomenal. He conocido historiadores, me lo he pasado estupendo. Entiendo mucho mejor, porque doy clases de Unión Europea, Malta. La presidenta del Parlamento Europeo es maltesa. Dice, pero si esto, ¿sabes quién es la Valette? Argelia, Túnez, obviamente en los Helves, pues casualmente es que no participa Bazán. Es que estamos en lo de siempre. Es que los Helves perdemos porque no participa Bazán. Es lo de siempre. Sí, bueno, pero insisto, es que no estaba Bazán, entonces no me sirve. Porque ¿Hay alguna última pregunta para respetar el horario? Ahora le dejan un... No es con respecto al libro, que evidentemente tendré que leer e informarme, porque de Álvaro de Bazán no sé poco más que lo que ha contado la señora que ha estado trabajando en Celtia. Por cierto, yo estuve trabajando en la competencia. Y lo que sí que me preocupa mucho es la labor de divulgación. Y desde este punto de vista, hago una pregunta a la Asociación de Héroes de Cavite. ¿Existen contactos o os habéis planteado la idea de hacer proselitismo a través de los departamentos de historia de los institutos? Contactar por lo menos con los jefes de departamento, tratar de introducir alguna charla divulgativa en institutos, porque es donde están los jóvenes. Sí. Buena pregunta. Vamos a ver.
Ya hemos hecho algunas charlas en el CEU, en el Departamento de Historia, con la doctora María Saavedra, con la que tenemos muy buena conexión. Y también en otras universidades estamos intentando realizar eso, pero los contactos los tenemos, pero no tenemos algo, digamos, una proyección como algo que esté como un proyecto. Lo estamos haciendo en base a las relaciones que tenemos en Héroes de Cavite, es decir, personas que tienen amistad en una universidad o en un instituto, plantearlo, ¿no? Aprovecho, por ejemplo, que estamos diciendo, dentro de nuestro equipo de ponentes existen personas muy eruditas en temas de lo que es las leyes de Indias. Pues el tema del derecho, enseñar las leyes de Indias sería fantástico en institutos como este instituto de aquí. Una palabra. Es nuestro principal punto, y además lo estamos haciendo también con los ayuntamientos, ¿eh? Eso sí que nos está funcionando. Ya tenemos en Villaviciosa, estamos en Móstoles. Mañana con un compañero nuestro, Antonio, vamos a tener una reunión con el concejal de Cultura de Alcobendas, y estamos entrando en los ayuntamientos para que podamos entrar en los colegios, sobre todo las charlas de exposiciones de películas, sobre todo las de Linares o otras parecidas. Gracias. Sí, Sí. lo que dice Miguel, que además creo que también hacen más cosas Héroe de Cavite. Creo que hay un manual de historia que se está elaborando por alguien para hacer un poco una alternativa a los panfletos que estudian nuestros hijos en los institutos. No, quería decirle que no por bajar a la tierra, ¿no? Es que contacten con el departamento de historia. Pues yo les doy mucho ánimo, pero es que ellos son el problema, no la solución. Desgraciadamente, yo he intentado, de hecho he dado un curso a colegios siempre privados. Quiero decir, cuando público y privado no es política, ¿eh? En Madrid tampoco. En los institutos, bueno, no sé, la experiencia que tengas de Cavite, pero mi experiencia personal es que no te invitan, y cuando te invitan, te dicen, no, mira, a nivel particular yo te apoyo, pero no te puedo hacer esto porque aquí sería un follón, porque claro, hay otros profesores que piensan distinto, porque esto nos causa problemas, no vamos a hacerlo, ¿no? Es decir, el problema justamente de España es su nivel escolar, ¿no? Y en la historia, podría hablarte de algunas experiencias. Profesor de historia de Andalucía, ya no sé si gobernaba el PP todavía, me decía, voy a dejarlo. ¿Cómo voy a dejarlo? Si estás en Andalucía, no estás en Cataluña, no estás en el País Vasco. Dice que no soporto la presión del resto de profesores, porque él, justamente, profesor de historia de instituto, quería dar esta visión más positiva. Claro, tiene que empezar corrigiendo los manuales de historia que tenían, que no sé si ustedes han leído lo que estudian los niños, pero que es increíble. En la historia se estudiaba antes en inglés y se lo daban a dar a una editorial, Macmillan creo que era. Bueno, tremendo lo que decían de la Cuesta de América. Pero yo no digo que esa no sea una solución, pero que hay bastantes problemas y que ese es un reto difícil de solventar, aunque poco a poco se están haciendo cosas. Pero bueno, no seamos tampoco ingenuos. Muy bien, pues vamos a clausurar este acto. Yo quiero agradecer a don Alberto esta última explicación muy tenaz. Doña Pilar, felicidades por la introducción que ha hecho y por la lectura del libro. Yo creo que esos viajes a Alemania, España han cundido. Y al presidente por su labor de divulgación. Y, como no, al autor, ¿no? Y a todos ustedes. Autor, por ilustrarnos, por permitirnos estar en un centro universitario que es su casa. Cualquier amigo, nieto, hijo que quiera cursar Derecho, la carrera o los másters, ISDE es una institución líder de excelencia. El viernes estuvo la presidenta Ayuso aquí donde estamos nosotros sentados y nos lo dijo, nos lo reconoció la labor como centro universitario. La verdad es que estamos liderando. Tomamos abogados que pueden ejercer en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no? Y que, como don Álvaro Bazán, lleven la marca España a nivel mundial y siempre ligado al éxito, ¿no? Como el éxito que tiene nuestro autor con esta obra. Así que, Martín, muchísimas felicidades y muchísimas gracias a todos por asistir. Pues antes de nada, muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias por asistir a la presentación de este interesantísimo libro, de esta interesantísima y exclusiva obra, y muchas gracias por estar aquí en ISDE. Sabéis que ISDE es una institución formativa, un centro universitario,
y por lo tanto todo lo que es divulgar el conocimiento es nuestra razón de ser, por eso nos enorgullece el poder acoger la presentación de esta obra. Es más motivo de orgullo, si cabe, hablar del autor de esta obra y servir de casa, porque ISDE es su casa, de esta presentación. Martín, el director y autor de la obra, dirige un programa y un área de biotecnología en esta casa. También dice mucho de su carácter polifacético. Antes de empezar, a mí me gustaría agradecer a los presentes, al presidente, a don Miguel Ernesto, su presencia en esta mesa que nos congratula y que es un orgullo, a doña Pilar, además su experiencia, ¿no?, también en bio, y que en esta casa, como decía, el conocimiento se valora más si cabe, y a don Alberto Gil Báñez, que también nos va a dar esa ultra visión que yo creo que junto al autor nos va a meter muy bien en lo que es el contenido de esta obra y del libro. Yo, fuera de hablar de Martín y una breve nota de la obra de don Álvaro de Bazán, yo de Martín sí que querría resaltar, además de sus ganas por continuamente estar formando y la generosidad que tiene, y también se parece ahí a don Álvaro, ¿no?, de Bazán con los demás, ¿no?, por ofrecer su conocimiento y contribuir a la divulgación del conocimiento. Yo le admiro también por su gestión del tiempo, ¿no? Hablaba de la puntualidad en este acto que hemos venido con doña Pilar y hemos llegado justo a la hora. Y es verdad que Martín llega a todo y puntual, por lo tanto es meritorio, ¿no? Tiene una capacidad para afrontar proyectos impresionante. Luego, yo creo que de Martín, de este autor, podemos también destacar también su pluralidad y su transversalidad, ¿no? Es una persona polifacética, ¿no?, que lo que hace solo tiene una nota en común, aunque sean de distintos sectores o de distintos quehaceres, que es la excelencia. Por lo tanto, en ISDE, que es un centro universitario también que predicamos y que formamos desde la excelencia, pues es muy bienvenido, ¿no? Nosotros tenemos una experiencia, como decimos, docente y le conocemos bien, ¿no?, desde el punto de vista académico a Martín, y además de dirigir un programa excelente, la verdad es que situado en el mundo de bio y derecho, a ISDE en la cúpula, ¿no?, de instituciones formativas. Y ahí hay otro carácter, ¿no?, también de Martín, que es la innovación. Es una persona visionaria. También me recuerda al libro y a su obra. No te voy a hacer spoiler, Martín, pero sí que quiero contar una anécdota ya para terminar, que me llamó mucho la atención y se lo dije también en otra de las múltiples exitosas presentaciones que ha hecho de esta obra, que es que don Álvaro de Bazán, como tú, era visionario también, ¿no? Y que en sus galeones fue el primero que instauró lo que llaman el buque, ¿no?, o el galeón hospital, para que cuando en las guerras, ¿no?, había decesos, que él mismo cayó, que si había también la recuperación durante la travesía a la siguiente guerra, pues podían llegar las tropas mucho mejor, porque si no, entre que les llevaba al hospital, muchos morían por el camino, o cuando llegaban de nuevo a la otra guerra ya llegaban tarde. Por tanto, tuvo una visión, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Martín, tú, como don Álvaro Bazán, eres una persona visionaria. Así que muchísimas gracias por, como decía, por acompañarnos. Luego tendremos seguro oportunidad de hablar y disfruten de esta presentación, que ya le digo, tanto el libro y esta obra, que es apasionante, es muy bonita, como también de la sabiduría de Martín y de los ponentes y del resto de presentes en esta mesa, que, como decía, para ISDE y para mí personalmente es un lujo, es un verdadero lujo. Así que muchas gracias también a los compañeros de audio y de maquetación. Muchas gracias. Sí, ¿se escucha? Buenas tardes. Muy rápidamente agradecer vuestra asistencia y, por supuesto, a todas las personas que están aquí conmigo en la mesa directiva. Agradecer infinitamente al presidente, al jefe director ejecutivo del ISDE por poder, con nosotros como asociación hispanista, el poder presentarnos. Y muy rápidamente, soy Miguel Ernesto García Gutiérrez, delegado en la Comunidad de Madrid de la Asociación Hispanista Héroes de Cavite. Esta asociación, como muchos de ustedes ya saben, es una asociación que nació hace 4 años y actualmente pues estamos en 35 provincias de España y en muchas partes de Hispanoamérica, como en el mundo, Bruselas, por ejemplo, Filipinas. Es una asociación cuyo fin civil, cultural, apartidista, hispanista, por supuesto.
Nos movemos en base a nuestros asociados y socios y, por supuesto, de manera voluntaria y altruista los que estamos trabajando en ella. Esta asociación tiene como finalidad la divulgación de la historia de la hispanidad, la historia compartida que tenemos, y desmitificando, por supuesto, la leyenda negra, es decir, siendo veraces, basándonos en la ciencia, en la objetividad y en quitarnos ideologías que puedan estar como preámbulo o como premisa para poder entrar a hacer un estudio serio. Esta asociación, hablando de hispanidad, quisiera decir tres cosas importantes. La hispanidad, la civilización hispánica, es precursora de los derechos humanos gracias a la filosofía humanista, nacida en la Universidad de Salamanca, y a las leyes de Indias que dieron lugar al mestizaje y a la extensión del catolicismo por el mundo. Debido a ello, y estando en un templo del derecho, quería comentar que nos preocupa muchísimo en nuestra asociación entrar en los jóvenes, porque la divulgación de nuestra historia en los jóvenes implica el hecho de quitarnos como diría, sentirse inferiores ante la historia de los demás países, cuando nuestra historia fue única en el mundo. Y quería referirme al tema del tema de los derechos humanos, porque antes de los derechos humanos de las Naciones Unidas en 1948, antes de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, España ya había reconocido en su legislación la existencia de derechos consustanciales e inalienables para todos los hombres. Me estoy refiriendo a las leyes de Indias. Sin género de dudas, constituye uno de los cuerpos jurídicos más importantes de la historia de la humanidad, porque en ella se contemplan la protección íntegra del indio americano, su libertad, dignidad, justicia, sus tierras y la regulación de su trabajo remunerado. Y digo esto porque en todas las universidades del mundo que tratan el derecho, se estudia el derecho romano, pero salvo alguna excepción, no se estudia las leyes de Indias. Eso es lo que quería terminar de decir. Muchas gracias. Muy bien. A continuación, Pues Pilar o Alberto, que Pilar, Pilar, por favor, toma la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar hoy aquí. ¿A dónde? No, ya se ha tomado. ¿Se oye, no? Sí. Yo conozco a Martín desde el año 2000, 99, 2000. Él en aquel momento se acerca a mí de una manera desconocida, no nos conocíamos, y me ofrece participar. Yo en aquel momento estaba en una compañía biotecnológica que se llamaba Celtia, era la directora financiera. El sector biotecnológico era muy poco conocido por aquel entonces. Y bueno, él se me acerca con un proyecto nuevo, innovador. Martín es muy innovador, porque pretendía en aquel momento montar una escuela de máster centrada en hacer un máster en biotecnología. Ahora parece algo obvio, todas las escuelas o muchísimas escuelas de negocio han desarrollado o una carrera biotecnológica o un máster en biotecnología, pero en aquel momento era algo tremendamente raro. A mí me parecía apasionante, me pareció que tenía una gran visión, que efectivamente eso iba a funcionar y decidí colaborar con él. Estuvimos colaborando hasta el año 2004, en cuyo momento mi propia carrera profesional empezó a demandar tanto de mí que tuve que dar un paso atrás y tener que dejar la docencia, de lo cual me arrepiento porque la docencia me parece algo tremendamente enriquecedor para la persona. Hace unos cuantos años he vuelto a la misma, primero en la universidad y posteriormente de nuevo con una nueva idea innovadora por parte de Martín, como ha sido la creación de un máster en biotecnología y derecho en esta casa, en ISDE. Y bueno, aquí estamos. Mi idea de Martín, desde que le conozco, es que siempre ha sido una persona muy visionaria. Empezó con la idea de biotecnología, que en aquel momento no se sabía muy bien a dónde iba a llegar, y el desarrollo ha sido espectacular. Más tarde se le ocurrió incorporar al tema de la enseñanza el área de liderazgo, el de mujer y liderazgo, lo cual
es absolutamente evidente que ha tenido también una gran expansión y bueno, más tarde, ahora mismo, se le está ocurriendo incorporar el máster en biotecnología y derecho, que también creo que va a tener un gran éxito. Dicho esto, con este contexto de mi relación con él, yo hasta hace poco no sabía que además a Martín le gustaba mucho la historia. Cuando me lo comentó, pues tampoco me sorprendió. ¿Por qué? Porque yo creo que Martín es un gran estratega, a mí me parece una persona bastante estratega, y obviamente el conocer la historia de nuestros héroes, de nuestros personajes, lo que ha sucedido en el pasado, nos ayuda no solamente a entender nuestro pasado, sino nos da herramientas para poder abordar nuestro presente y nuestro futuro. Hace pocos días comentaba, y le doy totalmente la razón, que si Hitler se hubiera molestado en analizar lo que le pasó a Napoleón entrando en Rusia, pues a lo mejor no lo hubiera hecho, lo cual no quiere decir que nos hubiera ido mejor, porque a lo mejor estaríamos en una situación mucho peor, pero la realidad es que Hitler cometió un error por no molestarse en aprender de la historia de otros estrategas. Entonces, con este contexto, con esta idea, cuando me comenta el venir aquí a introducirle a él y a hacer una pequeña introducción del libro, evidentemente lo primero, me siento tremendamente agradecida. Creo que para mí es un honor estar aquí y por supuesto que se le haya ocurrido pensar en mí para hacer esta introducción no hace más que... digamos, es un subidón a mi ego, con lo cual no puedo decir más que gracias, Martín. Pero por otro lado también pasó una cosa y es, a ver, yo estoy súper ocupada, trabajo en una empresa alemana, estoy todo el día yendo y viniendo, estoy en lo que se dice commuting, viajando entre Alemania y España, además doy clase aquí, doy clase en la universidad, o sea que estoy hasta arriba. Y me tengo que leer el libro, porque no voy a hacer una introducción de Martín y del libro sin leerme el libro. A ver, así cuando me cae el libro, digo, Dios mío, Álvaro de Bazán, ¿y este señor quién es? Porque me sonaba en el colegio cuando me contaron que cuando la Armada Invencible iba a invadir Inglaterra había un señor que era muy buen marino, pero que mira tú por dónde va y se muere antes de la invasión. Felipe II nombra al conde de Medina Sidonia, que no es un marino, y todo acaba siendo un desastre. Y de eso me sonaba Álvaro de Bazán. O sea que a priori, cuando pensé en leerme tu libro, pensé, madre mía, y perdón, vaya tostón me tengo que tragar ahora. Bueno, empecé a leerme el libro porque dije, algo tiene que tener si a Martín se le ha ocurrido escribir sobre él, porque no es que Martín tenga 200 libros sobre 200 personajes y este es el 201 que ya como que no sabe ya sobre qué escribir, sino él tampoco tiene tantos libros y ha decidido escribir sobre este personaje, algo tendrá. Bueno, pues ni que decir tiene que cuando me puse a leer el libro, conforme iban pasando las páginas, tuve una grata sorpresa. Primero encontré o descubrí a un héroe que la mayor parte de la gente no sabe ni que existe, el que más se acuerda de lo que yo, el que se murió cuando íbamos a conquistar Inglaterra y por culpa de morirse acabamos perdiendo. Pero poco más. Yo con este libro he descubierto una persona muy estratega, he descubierto a un gran diplomático, he descubierto a una persona muy innovadora, que como bien ha dicho Juan José, tuvo grandes innovaciones, entre ellas la de proveer de servicio sanitario a la Armada en combate, lo cual ahora lo vemos como algo normal, lo vemos en las películas, llamen al sanitario, pero eso en esa época no se daba. Fue una persona que desarrolló el concepto de fragata, barco mucho más pequeño, mucho más ágil, entre otras cosas, para favorecer la comunicación entre los buques. Yo cuando lo leía digo, pues qué inteligente y qué interesante, porque no, evidentemente, cómo se comunicaban las grandes flotas de la Armada en aquel momento. Es una persona que también en su vida privada incorporó innovación. Me hizo mucha gracia cuando comentabas que en su palacete incorporó en los excusados alcantarillado, que obviamente los nobles de la época no lo tenían incorporado en sus villas. Entonces, es un innovador, es un visionario de la época, un gran estratega y un diplomático. Es una persona que no perdió ninguna batalla. ¿Cómo es posible que no consideremos a esta figura un héroe nacional y todo el mundo sepa más o menos todo lo que acabó haciendo a lo largo de su vida? A ver, la única explicación, o sea, España es muy dada a poner el foco en la parte oscura, no sé por qué. No nos gusta o engrandecer a nuestros héroes. Comentaba Martín en su propio libro que si la batalla de Lepanto o en la batalla de Lepanto hubieran participado los ingleses o los franceses, habría habido tropecientas películas sobre la batalla. Como no participaron, pues prácticamente no hay películas. Desde luego, si este señor hubiera sido inglés, habría una filmografía al doble que la de Enrique VIII o Isabel I de Inglaterra. Ni que decir tiene que Enrique VIII a mí no me parece un héroe, me parece más bien un personaje bastante deplorable y sin embargo nos lo meten y sabemos su historia, probablemente todos nosotros, pero es que preguntamos a mis hijos que tienen 20 y tantos y también se la conocen, mientras que Álvaro de Bazán no saben ni que existe.
Entonces creo que es tremendamente positivo que haya literatura divulgativa de estos personajes. Creo que todos deberíamos conocer a nuestros héroes y él es un héroe, pero no porque sean nuestros héroes, sino porque creo que de esta gente se puede aprender muchísimo. Es tremendamente frustrante que en cualquier clase o libro de habilidades directivas no se tenga en cuenta las características de estos personajes. Porque es verdad que el contexto histórico a lo largo de los años cambia, la tecnología cambia muchísimo, pero las cualidades humanas y los comportamientos humanos no cambian tanto. Y conocer las cualidades, las habilidades de este tipo de personajes nos ayudan en por ejemplo, en nuestras carreras directivas. Estoy convencida que si Álvaro de Bazán hubiera vivido en estos días, pues podría haber llegado a dirigir cualquier empresa multinacional con enorme éxito. Y por supuesto un país, si se lo hubiera propuesto, aunque con el contexto político que tenemos, pues también no tengo muy claro dónde habría llegado. Bueno, dejémoslo estar. Yo tengo un amigo filósofo que dice una frase que a mí me encanta, que es: allí donde pones tu atención, el universo se expande. Yo soy una firme creyente de ello y creo que en este país ponemos demasiado la atención en la parte oscura de las cosas. Llevamos al cine a la triste. Ay, por Dios, no hay otras cosas que llevar al cine respecto a Los tercios de Flandes que esa visión tan espantosa de lo que podía ser la parte oscura de lo que sucedía en esos momentos. Creo que nos hace falta poner el foco en la parte positiva. Creo que este libro pone el foco en la parte positiva de este personaje, que por supuesto tendrá también su lado oscuro, innegable, como lo tenemos todos, pero yo soy una firme convencida de que se aprende mucho del ejemplo y del ejemplo de las cosas positivas. Aprender del miedo o del castigo es una manera de aprender, no digo que no, pero es una manera mucho más frustrante, mucho más negativa y se aprende menos. Yo quiero agradecer a Martín, por un lado, el que me haya invitado a dar esta pequeña charla, pero sobre todo quiero agradecerle el que haya escrito el libro, porque por lo menos a mí me ha descubierto un personaje que prácticamente desconocía y les invito a todos ustedes a leerlo. Me imagino que si están aquí la mayor parte lo habrán leído, pero les invito a que promuevan su lectura, porque creo que es un gran héroe nacional bastante desconocido y creo que merece mucho la pena que lo conozcamos todos un poco más. Gracias. Muy bien. A continuación, toma la palabra don Alberto Gil. ¿Hay que apretar o esto es en directo? No, es en directo. En directo, bueno, pues nada. Bueno, para mí, hay algunos con visibilidad reducida, esto como la ópera, ¿no? Pero estoy aquí, si pueden moverse si quieren. Para mí es un honor y un placer presentar el libro de Martín, que además de todo es amigo, con lo cual no soy del todo objetivo, sí, lo voy a ser. Y además creo que siempre está muy bien presentar un libro y también es una tarea difícil porque uno tiene que preocuparse de no pisar al autor ni solaparse con el resto de miembros de la mesa. Pero sí, yo me he leído el libro y además 2 veces porque me lo leí en la primera edición, menos la que yo obtengo, de 2014, cuando le conocí. Porque es imposible conocer a Martín y no leerte su libro, porque la pasión que pone en Álvaro de Bazán es contagiosa. Me leí su libro, me gustó, le cité mi segundo libro, Su leyenda negra. Y ahora, con motivo de su reedición por Rialp, que ha hecho una gran labor, realmente el libro está muy bien editado, ha mejorado mucho, me lo he vuelto a leer para esta ocasión y ha sido realmente un placer. Porque no es solo, es un libro de historia, es un libro de historia, ¿eh? Tiene sus referencias, tiene un trabajo de investigación, que igual luego el autor nos habla, sus visitas al archivo de Simancas, hay cartas muy interesantes, sino que es un libro que parece una novela. No es una novela, porque no es ficción, pero se lee como si fuera una novela. No tiene notas a pie de página, que supongo que es una decisión voluntaria del autor para hacer más fácil la lectura, lo que lo consigue, y realmente es una historia novelada, porque cuando uno está leyendo las páginas de Martín sobre cómo Bazán intervenía en las discusiones con Juan de Austria previas a Lepanto, uno se siente que está ahí. Cuando describe cómo Bazán sufría los desprecios, las incomprensiones de Felipe II, después de decenios de trabajo para la corona española, se siente que está con Bazán sufriendo. Yo conozco a Martín desde hace unos añitos, concretamente en algo que nos une, que es la historia. Un amigo común, Gonzalo Ruiz Carmona, fundó el Club Legado Hispano en el año 2017 y juntó a autores que habían escrito libros en positivo sobre la historia de España. Luego me invitó a la Escuela de Negocios, al ITER, para un curso de liderazgo femenino. Se ve que después de estudiar a Bazán necesitaba algo igualmente poderoso.
Y ahí participé sobre una ponencia de Historia, Cultura y Liderazgo, un tema al que llevo dedicándome 15 años. Y ahí también descubrí que Martín, además, había fundado el Foro de Ganivet, que es, yo creo en estos momentos, un referente del pensamiento en Madrid. Ahí he tenido la oportunidad de participar como ponente, el tercer libro, La Guerra Cultural, tuvo la mayoría de invitarme también como participante, y realmente es un foro donde se respira reflexión y juicio crítico, algo muy necesario en la sociedad actual. Nunca le pregunté por qué eligió a Ganivet, pero bueno, ya que estamos aquí, cito algo de Ganivet, porque mi evolución, yo era solo europeísta hace unos 30, 40 años, cuando entramos en la Unión Europea. Hoy soy, además, americanista. Creo que España es un país con un doble alma. Somos euroamericanos. Y decía Ganivet lo siguiente sobre el Diario Español. Nuestro pasado y nuestro presente nos ligan a la América española. Al pensar y trabajar debemos saber que no pensamos y trabajamos solo por la península e islas adyacentes, sino por la gran demarcación en que rigen nuestro espíritu y nuestro idioma, preguntándose seguidamente ¿qué sabe de América nuestra juventud intelectual? Yo diría, ¿qué sabe de América nuestros ciudadanos? Este es un libro que habla de un personaje extraordinario, pero que trabajó para la corona española, fundamentalmente. También, bueno, para el Sacro Imperio Romano, con Carlos, ¿no? Pero que trabajó para Europa y que trabajó para América, protegiendo la carrera de Indias. Tenía dos preguntas al autor, que si quiere me las responde después o no, que releyendo libros me han surgido. Una, el título, que me parece bueno, ¿no? Y veraz y riguroso, porque efectivamente Álvaro de Bazán fue el mejor marino de Felipe II. Pero la pregunta sería si se podía ser más ambicioso, no sé, quizás esa película de que hablaba Pilar, y hablar del mejor marino de la historia. Hombre, marinos ha habido otros, pero el mejor almirante de la historia probablemente habría que hacer un concurso, no como estos que hacen Televisión Española, sino de verdad, y quizás saldría Álvaro de Bazán. La otra pregunta, que no es capciosa, pero en fin, es una pregunta, es ¿por qué cuando cita a Carlos siempre dice Carlos V? Porque, en fin, aunque Carlos V efectivamente fue emperador del Sacro Imperio Romano, también Carlos Bazán trabajaba para los intereses del otro imperio que yo defiendo que se llame Sacro Imperio Romano Hispánico, es decir, el imperio que realmente sucedió al romano. Pero en fin, son preguntas que dejo en el aire, si las quiere responder, si no, no. Yo voy a hablar quizás de dos capítulos, para no extenderme mucho. El libro, toda la vida de Álvaro Bazán es apasionante. Decía, bueno, cita Martín, decía el Quijote, aquel venturoso y jamás vencido capitán, don Álvaro de Bazán. Bueno, todo el libro es apasionante, pero yo creo que hay dos capítulos esenciales, porque esos capítulos, además son los más extensos, realmente cambiaron la historia de Europa y de España. Uno es Lepanto y otro es la fallida Operación de la Gran Hermana o la empresa de Inglaterra, como también con acierto el autor. Lepanto es el mayor momento de gloria de la monarquía española. Y podemos decir que en ese momento nosotros estamos dados tanto a tirarnos piedras contra nuestro tejado y a ir de víctimas, o como decía Bartrina, se conoce un español porque habla mal de otro español. En este caso, España, junto a Venecia, evidentemente, y otros, y el papado, pero fundamentalmente España salvó a Europa en 1571. En esa empresa no quiso participar Francia, así lo señala Martín, tampoco Reino Unido. Y sin embargo, hoy Francia pues aparece como una fundadora de la Unión Europea. En ese momento dejó a Europa, no participó en la defensa colectiva de Occidente. O sea, la primera antecedente de la OTAN ya existía en la alianza, la Santa Alianza, ¿no? No participó, dejó solos, quizás deseando que perdieran. Claro, si hubiera perdido esa batalla, España o la alianza, Europa igual hubiera sido una colonia otomana. No sé qué hubiera sido peor, que hubiera ganado Hitler o que hubiera pasado esto. En fin, son historia ficción. Pero bueno, piénsenlo un poquito, gracias a nuestros amigos que nos dejaron tirados. Bueno, aquí una dupla fundamental, Juan de Austria, un hijo bastardo de un rey, hablando de todo de los modernismos que era, no había ningún problema, hijo bastardo, y pudo heredar la corona si no hubiera aparecido oportunamente muerto en su momento. También de esto volveré. Ayudado por un andaluz, Bazán, y un catalán, ¿no? Luis Requesens, para que luego digan los catalanes que no participaban
en las aventuras colectivas de esa no existente España. Bueno, lo que quiero decir con esto es que fue una gran operación que ahí se ve en el libro cómo el estratega que era Álvaro de Bazán salva esa operación, pero también como el político de turno es capaz de oír a los que saben, algo que entonces ocurría, no sé si hoy sigue ocurriendo, porque Juan de Austria hace caso a Álvaro de Bazán. Y curiosamente, siempre que hacían caso a Álvaro de Bazán, España ganaba. Es decir, cuando dejaron de hacerlo, pues ya no pasó. La otra parte interesante del libro que habla del post-Lepanto, porque es verdad que esta batalla fundamental para la existencia de Europa, que ya antes España había salvado Europa en 1492, tampoco se habla de esto, pero entonces Europa era una zona atrasada, decadente, y las rutas comerciales estaban bloqueadas y dominadas por el Imperio Otomano, el árabe y el chino. Solo la apertura de rutas comerciales hacia el Atlántico salvó a Europa. Tampoco vamos a pedir ahora que nos den las gracias, solo nos exigen que pidamos perdón. Bueno, pero lo importante es que después de Lepanto hubo un desprecio generalizado a esta gran batalla por parte de la literatura francesa. ¿Cómo no? Incluso aquellos que cuentan con club de fans entre los españoles, como Voltaire. Porque los españoles, yo también digo que dentro de españoles, mucha gente y tal, están los hispanobobos, que nos gusta adorar a los que nos odian o nos desprecian. En este caso, pues somos religión los que adoran a los ilustrados franceses, que no hacía más que despreciarnos. Voltaire fue uno de ellos. Hay que esperar, lo dice Martín, hasta tiempos recientes para encontrar autores como Jean Dumont, como Braudel, franceses, o como el inglés Chesterton, que reconocen desde fuera el valor de esa batalla. Claro, que estos tres que tienen en común, pues que son católicos. Es difícil encontrar gente inglesa o francesa que hable bien de nosotros y son protestantes. ¿Por qué será? No lo sé. Y lo cierto es que los hispanos creo que cambiamos la historia del mundo con nuestros hechos y hazañas, mientras que los anglos y los franceses han cambiado el relato dominante de la historia, pero más bien con sus patrañas. Pero, en fin, lo que es importante es que la universidad cristiana que propuso Carlos V se pusieron los alemanes, la Santa Alianza se puso en Francia, pero siglos después son ellos los fundadores de la Unión Europea y nosotros tenemos que llamar a la puerta como últimos invitados. ¿Cómo cambia la historia según nos conviene, verdad? La segunda capítulo es la empresa de Inglaterra. Claro, aquí no participó Bazán, pero lo que cuenta Martín es todo lo que pasó hasta ese momento y es realmente apasionante porque además las cartas que aporta es leer la voz de Bazán. Es leer la voz de Bazán como se sentía incomprendido por Felipe II por primera vez, porque siempre Felipe II había apoyado a Bazán. A un momento dado quizás había tenido una discrepancia, pero no de ese calibre. También dice cosas muy interesantes, Martín, de la corte. Yo creo que es un tema que hay que darle. Yo no conocía este aspecto y me parece interesante por qué Felipe II se equivoca. Entonces no podía leer a lo mejor a otros estrategas previos, no sé si había biografías a Locke, pero se equivocó por primera vez en su reinado. Se equivocó gravemente. Y se equivocó, bueno, aquí cita al personaje Albo de Leiva, que se dedicaba a propagar bulos, ¿no? Yo voy más allá y pregunto al autor si estos bulos eran motu propio o incentivados por alguna potencia extranjera. Porque, claro, otra cosa importante en esta fase ya de la empresa de Inglaterra es que ya existen los servicios secretos profesionales. Y eso hay que reconocerlo, ¿no? Nosotros ganábamos con la batalla de los tercios y en el mar con la Armada, y aunque había espías y tenía espías Felipe II, no tenía un servicio secreto tan profesional como el inglés, que dependía de ello y del terrorismo marítimo, fueron los inventores, hoy ha cambiado mucho la historia también, de los piratas, para triunfar en el mundo. Y la verdad es que en el tema civil sobre todo nos vencieron. Nos vencieron porque ahí sí, lo dice claramente Martín, que es cauto cuando no hay pruebas, pero aquí sí. Drake viene a Cádiz, no nos enteramos, nos destroza la flota de Cádiz y además supone un golpe a la moral de las tropas. Y sin embargo ellos estaban perfectamente informados de lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? También porque Felipe II no hace caso al Álvaro de Bazán, explica Martín, cuando le dice después de una batalla, donde estaba ya Inglaterra en ese momento, no sabía, no se lo esperaban y estaba completamente desprotegida. Ahora es el momento, majestad. Felipe II hace de prudente y luego, curiosamente, cuando todo el mundo le dice no lo haga usted porque Bazán ha muerto, no estamos preparados, él no solo dice que sí, sino que nombra a un burócrata
de Almirante. Es incomprensible esto en la mente de Felipe II sin entrar en otras cosas más extrañas. Es verdad que da un apunte Martín, que todo esto pudo deberse a que Felipe II creyó en la providencia. Al fin y al cabo, en Lepanto habíamos vencido al musulmán. ¿Por qué no? Dios nos iba a ayudar a vencer al hereje anglicano, que además estaba matando católicos, otra cosa que no se dice. ¿Cuántos católicos han asesinado los anglicanos, ¿no? Enrique VIII y su hija Isabel, creo que tienen, bueno, muchos más víctimas que la Inquisición, pero de eso no se habla. Bueno, pudo ser eso cierto. La verdad es que un problema a veces de los reyes españoles es que no leían el Evangelio completo. San Mateo 10:16 dice que hay que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Y luego hay un dicho que en España, en el mundo católico, es que a Dios rezando y con Bazán dando. Es que si no, no vas a ganar. La providencia no valía y no valió. Aquí la tempestad nos hizo polvo. Bueno, en todo caso, vuelvo a decir que la narración de Martínez es brillante, en el sentido que está haciendo un libro de historia, pero está metiendo en el personaje. Y para acabar, hay unas frases de final, que me gustaría decir algunas, ¿no? Da unas frases que han dicho otros personajes sobre Bazán. Aguirre de Tejada dice Martín lo recoge, que Álvaro de Bazán tenía 5 Vs: virtud, valor, valentía, vergüenza y verdad, que yo creo que se pueden aplicar también al autor del libro. Pero además creo que esto es la base de una posible, y yo invito a los que aquí se dedican a este tema, para elaborar un manual de liderazgo hispano. Porque creo que los hispanos hemos tenido cualidades muy concretas que hemos olvidado. Para mí, toda la base de Occidente del siglo XVI, que ha sido cancelado por ser hispano. Pero también nosotros hemos olvidado nuestra época de oro, que fue esa cuando había mérito y capacidad, estaba la terna, cuando había responsabilidad, juicio de residencia, cuando tuvimos grandes personajes, hombres y mujeres, también algo revolucionario. Nuestra gran fundadora del imperio hispánico es una mujer. ¿Quién puede decir eso? Bueno, pues lo hemos olvidado, había que recuperarlo, con Bazán como uno de los ejemplos. Luis de Góngora tampoco lo sabía, me ha parecido maravilloso esta descripción, que podría ser para una película. Deidad armada, Marte humano, decía esto de Bazán, me parece increíble. Y para acabar la película esta que hay que hacer, la inscripción de la tumba en Lisboa. Es que imagínense ustedes una película, no estas mierdas que hacen de los de Marvel, ¿no? De Bazán, de Superman, de Batman y tal, no sé, de Bazán, ¿no? De Bazán, el mejor almirante de la historia. O sea, es que, a ver, no sé, pero dice, peleó como caballero, escribió como doctor, vivió como héroe y murió como santo. Bueno, pues yo creo que este es un epitafio fantástico para cualquier película, también para el libro, que además del libro, yo espero que se convierta en un guión de una gran producción, que es lo que necesitamos todos para expandir esto.